Ayer se votó el informe de la Comisión de Sistema Político en el Pleno para conversar justamente de lo que se aprobó, lo que queda pendiente, lo que hay que eventualmente modificar. Vamos a estar conversando con el convencional independiente con un cupo de Revolución Democrática, Fernando Atria. Fernando, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Bárbara. Un gusto conversar contigo. Muchas gracias. Sabemos que han tenido jornadas muy agotadoras, pero queremos entender. De hecho, ayer se presentó el informe, se esperaba que más o menos se aprobaran en un 80%, terminó aprobándose un poquito menos del 60%. ¿Qué pasó ahí? Bueno, creo que eso marca, o sea, debe llevar a una conclusión de que fue aprobada en buena parte. Por cierto, quedaron cuestiones importantes para revisar. Quiere decir que haya sido aprobado todo, ni mucho menos. Pero yo creo que fue un paso importante lo que se dio ayer. Tomaron algunas decisiones que son bastante estructurantes de lo que viene, eh, y quedaron pendientes cuestiones que son relevantes y que tenemos que seguir discutiendo en estos días. Mi impresión es que eh, eh, esas cuestiones se van a poder solucionar adecuadamente y que vamos a tener un sistema que responde más o menos, sí, que responde a la estructura que se aprobó ayer, ¿no? En ese sentido, uno podría decir la arquitectura general que fue aprobada y faltan algunas cuestiones, yo no llamaría de detalle, porque son importantes, pero, pero que son cuestiones que deben definirse por referencia a la estructura ya aprobada. Se genera a partir de las reacciones que nosotros vimos ayer, de los mismos convencionales de uno y otro lado, ¿se pone en peligro el acuerdo? ¿Cuánto de eso se cumple o no? Porque hubo momentos muy tensos anoche. Bueno, hubo un momento, en el momento de la votación, cuando uno ve que hay colectivos que concurrieron al acuerdo y que votan de una manera distinta. Por cierto que eso produce reacciones, eso es, digamos, incluso los convencionales son humanos, ¿no? Entonces, y claro, eso puede sacar declaraciones que son más duras de lo que uno después reflexivamente puede considerar, etcétera. Hubo colectivos que se desalinearon del acuerdo. En parte eso es producto de cierta incomodidad con algunos aspectos del acuerdo, en parte es producto de, bueno, de la naturaleza de ciertos colectivos que son menos eh, ¿cómo decirlo?, menos disciplinados que otros. Entonces hubo de todo, de eso. Hubo también reacciones duras cuando estaba comentándose, por así decirlo, al fragor de la votación, en esos puntos de prensa que se hacen durante la votación. Pero si uno lo mira ya desde el día siguiente, considerando lo que se aprobó, como te decía, que se aprobó una buena parte de la arquitectura del acuerdo, y si lo mira tomando en cuenta también que este acuerdo o la decisión sobre el sistema político no puede faltar en la nueva constitución. Yo creo que las condiciones son que vamos a terminar de afinar esos puntos en que hay desacuerdo y vamos a tener una solución adecuada. Bueno, más allá de esos desacuerdos que los vamos a profundizar en contenido y lo que viene después, pero uno de los puntos más relevantes para algunos era que se eliminara el Senado, y eso sí ocurrió medio justo con los votos, pero ocurrió. Vamos a tener una Cámara Territorial que ha pendiente todavía definir cuáles van a ser sus funciones y atribuciones, pero para que la gente que no está viendo y que está tratando de entender por qué era tan importante para ustedes eliminar el Senado. O sea, no es eliminar el Senado. O sea, yo sé que en esta discusión han aparecido distintos argumentos. Hay gente que está en plan de eliminar el Senado porque el Senado es oligárquico, conservador, etc. Yo creo que eso algo de razón tiene, pero no es, en mi opinión, lo central. O sea, el punto, en mi opinión, no es eliminar el Senado. El punto es preguntarse cómo debe ser la institucionalidad de la nueva Constitución. ¿Ah? Y esa institucionalidad, la idea que está en el acuerdo, es que tenga un órgano de representación, digámoslo así, política del pueblo chileno, cuya conformación esté lo más cercano que pueda estar, porque necesita algunas correcciones, pero que esté lo más cercano que pueda estar al principio una persona, un voto, está en el corazón del principio democrático, y que corrija un problema que eso tiene, y es que, dada la distribución demográfica de la población en Chile, una cámara o un órgano que responda al principio de una persona, un voto, tiene una concentración extraordinaria de representantes de la región metropolitana y los otros grandes centros urbanos. Y eso, desde el punto de vista del proceso de descentralización, que también tiene que estar en el centro de la nueva Constitución. Es una demanda demasiado profunda, demasiado sentida, demasiado justa, para que no esté en el centro.
Pero el proceso de descentralización no va a ocurrir porque la Constitución descentralice. Yo creo que la Constitución va a ser un paso de gigante en eso, pero va a ser un proceso que va a tomar tiempo, ¿no? De transferencia de competencia, de trabar una nueva relación entre el centro y las regiones, y para eso es fundamental, creo yo, para el éxito de ese proceso, que hemos tenido tantas promesas de descentralización, ¿no? Para el éxito de ese proceso es fundamental que haya un órgano que tenga una perspectiva genuinamente regional, que tenga y mantenga una perspectiva regional. Y un órgano no va a tener una perspectiva regional por el solo hecho de que la Constitución dice tal órgano tendrá una perspectiva regional. ¿No? Es necesario que esté compuesto de una manera que le dé esa perspectiva, y por eso el principio de representación de este segundo órgano, la Cámara de las Regiones, es regional. Todas las regiones tienen los mismos representantes, lo cual quiere decir que una región donde viven 100.000 personas tiene la misma representación, la misma fuerza política que una región donde viven 7 millones de personas. O sea, nótese, Pareciera que el problema no está ahí, el problema, por lo menos de lo que uno ve que mencionan, es que esa Cámara, que sería muy bien representada de las regiones, no tendría el peso suficiente para que todo eso se refleje en los procesos legislativos. Ese es el punto que, en mi opinión, es central. Por eso yo te decía que tenga y se mantenga con una óptica genuinamente regional. Porque si uno tiene una Cámara que está compuesta, un órgano que está compuesto por igual número de representantes de cada región, ¿no? De la región que tiene 100.000 habitantes y de la región que tiene 7 millones de habitantes, y le da a esa Cámara funciones centrales de política nacional, entonces esa desproporción va a ser insostenible en el tiempo. Y fue exactamente lo que ocurrió con el Senado bajo la Constitución del 80, que originalmente tenía 2 senadores por región, pero que eso, dada la función que cumplía el Senado en la Constitución del 80, era insostenible precisamente por lo antidemocrático que resulta que 100.000 personas tengan el mismo poder que 7 millones. Entonces, en la historia, en lo que pasó en el Senado bajo la Constitución del 80, fueron, por así decirlo, fueron esas funciones de política nacional las que fueron empujando a una progresiva proporcionalización del Senado. Y además, el Senado no era un lugar para que llegaran representantes regionales, el Senado era un lugar de, por así decirlo, donde llegaban quienes querían o creían que había llegado un momento de coronar sus carreras políticas. Esas dos cosas, la función que cumple el Senado y la posición que tenían los senadores, hace que como Cámara, como órgano de representación regional, el Senado no cumple ningún papel especial. Por eso nos interesa un órgano que sea y se mantenga genuinamente regional. Y para eso es fundamental, primero, un principio de representación regional. Todas las regiones tienen igual representación. La contrapartida de eso, para que se mantenga regional, que no puede tener funciones centrales de política nacional. Pero había una cosa que ya estaba muy afirmado, más allá de las críticas, es que el Senado cumplía y ejercía un rol de contrapeso a la Cámara de Diputados. Para algunos, viendo también las reacciones, era una línea roja, el que se elimine justamente por eliminar ese contrapeso. ¿Cómo ven ustedes todas las líneas rojas, en este caso con el Senado, por ejemplo? Vamos a hablar de otros también. Yo creo que las instituciones políticas deben ser evaluadas en las condiciones y en concreto, en las condiciones en que operan y en concreto. Y menos por los manuales de teoría política. La crítica es, si no hay un Senado fuerte, entonces no hay división de poderes, como si la división de poderes hubiera sido intrapoderes, ¿no? La división de poderes entre legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Pero en fin, no hay división de poderes y no hay contrapeso a la posibilidad de que llegue un presidente o presidenta que arrase, que se haga con el control de la Cámara, del Congreso de Diputados y Diputadas, y entonces haga lo que quiera. No, pero al revés, ¿qué pasa con la Cámara de Diputados si no tuviera un contrapeso y ellos pudieran hacer lo que quisieran, independiente del presidente? Bueno, no pueden hacer lo que quieran porque hay una separación entre la Cámara, entre el Congreso de Diputados y el presidente. O sea, ahí se controlan recíprocamente. Entiendo yo que la crítica principal es qué pasa si hay alineación entre el presidente y una mayoría que está dispuesta a todo en el Congreso. Y mi respuesta sería, ¿cuándo ha pasado eso en la historia de Chile? Ojo, con esto no estoy diciendo que uno no debe preocuparse de esto. Está bien, es una cuestión de la cual hay que preocuparse. Pero pongámoslo en perspectiva. Esto no ha pasado nunca en la historia de Chile. Pensemos incluso recientemente, cuando tuvimos una presidenta que ganó en la presidencial y ganó una mayoría clara en ambas cámaras. Tenía una mayoría en ambas cámaras. Alguien podría decir que esa mayoría
tenía la unidad de propósito necesaria para haber hecho cualquier cosa para arrasar con todas las garantías democráticas? No. O sea, una mayoría de esa envergadura se construye con una coalición, es una mayoría que en la tradición chilena, dado el pluripartidismo chileno, es una mayoría difícil de disciplinar. Y entonces yo diría, poner en el primer lugar, como la primera objeción, que esto tiene que ser un mecanismo o un sistema que haga imposible que se configure un presidente con una mayoría que le permita hacer y deshacer, es no dar cuenta de la historia china y los problemas. También hay una dimensión que debe ser observada de que necesitamos un sistema político que permita que haya alineación entre legislativo y ejecutivo para que se pueda realizar los programas de gobierno. Oye, pero pensando en el caso de la Cámara, nos estamos poniendo en todos los escenarios de las críticas, ¿cierto? Para que de alguna manera las podamos abordar. En el caso de la Cámara, si tuviera un grupo o una mayoría circunstancial importante, otros dicen, bueno, súmele los escaños reservados, que también van a ser hartos. Si los quórums se bajan, como estaba planteado en algún momento, todo esto es preliminar, ¿cierto? Se bajan los quórums, tienen una mayoría circunstancial, bueno, y quisieran hacer algo radical o hacer cambios muy, muy profundos, ¿dónde estaría el contrapeso entonces que actualmente hace el Senado? ¿O no habría? ¿O sería conveniente que no hubiera? Bueno, si tienen una mayoría muy, 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 muy grande, la probabilidad de que esa mayoría también se manifestara en el Senado también es alta. Segundo, la idea de que Que no va hay a una ser, mayoría muy grande, porque si se bajan los quórums, las mayorías ya no van a necesitar ser tan grandes. bueno, pero esa en principio es el principio democrático, ¿no? Que las decisiones legislativas, no las constitucionales, las legislativas se tomen por mayoría. Y entonces, primero que nada, esta no es la última palabra, pero es la primera. Ojo, esta idea de que en Chile es fácil que llegue un presidente que tenga una mayoría, no solo una mayoría, que ya es inusual, o sea, cosa mirar la historia chilena, un presidente con mayoría en el Congreso es inusual, pero que además sea una mayoría disciplinada y monolítica, dispuesta a todo, o sea, yo creo que eso no es algo que uno pueda ignorar, pero no es algo que uno tenga que poner en el lugar número uno de las prioridades, dada la historia chilena y dado el pluralismo chileno. Y lo que uno tiene que tomar en cuenta, por otro lado, es que lo que sí está en el centro de la crisis que llevó a octubre al proceso constituyente es la configuración de un poder político incapacitado para tomar decisiones transformadoras. O sea, hay que también poner en la ecuación que lo que sí está en concreto en el origen de nuestro problema es que tenemos una institucionalidad política incapacitada para actuar transformadoramente. Entonces pasaron años de años de años discutiendo sobre educación, sobre salud, sobre seguridad social, etcétera, sin que se vieran avances. Y nadie podría decir que eso es una cuestión marginal en lo que llevó al proceso constituyente, ¿no? Entonces, por eso, esto está pensado, la idea es que sea un sistema mucho más eficaz por una parte, pero que tenga controles. Va a haber una judicatura independiente. Eso ya está asegurado, ¿no? Ah, Bueno, dime. pensando en lo que viene ahora, Partido Socialista ya había anticipado ya previamente a la votación que ellos van a hacer todos los esfuerzos para darle más atribuciones, más funciones a la Cámara Territorial. ¿Cómo ven esas negociaciones? Dónde está el límite de lo que se podría eventualmente ceder para que después llegue a los 2/3 en el Pleno? Bueno, a ver, hay que decir que por referencia al acuerdo que se votó ayer, ya había acuerdo, ya se había logrado acuerdo en algunas facultades adicionales para la Cámara de las... Porque en el segundo informe de la comisión, que también está en preparación, junto con esto del primero que queda, ya está la participación de la Cámara de las Regiones en los estados de excepción constitucional y en la aprobación de tratados internacionales. Eso está acordado ya está aprobado por la comisión, tiene que llegar al pleno, pero está acordado. Entre esas cosas que tienen que llegar al pleno en el segundo informe está también la acusación constitucional. En la acusación constitucional, a diferencia de los dos casos anteriores, no hay una propuesta todavía común, pero la diferencia no está en la participación o no de la Cámara de las Regiones, ¿no? O sea, hay acuerdo. Todas las propuestas disponibles, que son dos ahora, consideran la participación de la Cámara de las Regiones y la diferencia todavía, que tiene que ser solucionada, pero la diferencia está en que unos creen que la Cámara de las Regiones debería participar a la manera del Senado, como jurado, entonces que el Congreso de Diputadas y Diputados acuse y que la Cámara de las Regiones decida como jurado, y otros creen que esto debería funcionar, que la acusación se conoce y se decide
por una reunión conjunta de la Cámara de Diputados y Diputados y de la Cámara de las Regiones, ¿no? Una especie de comisión mixta. No, de todos, no de un grupo, sino Ah, de ya. una sesión conjunta del total. Uh, esa es la diferencia, pero da cuenta del hecho de que ambas posiciones aceptan que la Cámara de las Regiones va a participar de la acusación. Entonces ya esas son tres cosas importantes de ampliación de las atribuciones. Y Quedan respecto algunas a lo otras, legislativo, y respecto al probablemente, procedimiento. bueno, vamos a tener que conversar con eso. Ha habido ciertas distintas posiciones. Esto todo son conversaciones que vienen, así que no te puedo decir qué va a pasar, pero lo probable es que lo que pasó ayer va a llevar a que va a haber alguna modificación, ya sea en las materias que conoce la Cámara de las Regiones o en el modo de incidencia, ¿no? En la posibilidad, la fuerza con que incide en el proceso legislativo. Todo eso son conversaciones por venir, no te puedo adelantar nada porque no hay nada que adelantar todavía. No, por eso le preguntaba cuáles eran los límites de lo que estarían eventualmente dispuestos a ceder o a transar, porque claro, ustedes no saben cuál va a ser el resultado de la negociación, pero uno podría pensar qué es lo que definitivamente no quieren aceptar. O sea, yo creo que es fundamental tener presente que la Cámara de las Regiones está pensado por ahora, y yo espero que eso no cambie, por lo que hablábamos antes, como un órgano que va a responder a un principio regional de representación. Y eso exige que 100.000 personas que viven en una región tengan la misma representación y el mismo poder que 7 millones de personas que viven en otra. Eso, desde el punto de vista de la distribución del poder democrático, es extraordinariamente desproporcionado. Y eso solo es sostenible en la medida en que la Cámara, el órgano donde concurren igualitariamente todos los chilenos y chilenas, o lo más igualitariamente posible, ¿ah? Tiene una preeminencia en el proceso legislativo. O sea, yo supongo que es como de sentido común que no pueden tener la misma participación y el mismo poder en la participación legislativa un órgano que responde al principio proporcional, donde se hace lo posible para que esté lo más cerca que pueda de una persona a un voto, y otro donde hay una diferencia tan extraordinaria en la representación. Eso Pero exige. esto, perdón que nos queda poquito tiempo, esta es la misma crítica que se le podrían hacer a los escaños reservados, porque en el fondo se está buscando, hay gente que va a tener pero muy poquitos votos para representar a muy poca gente, y va a tener el mismo peso su voto que alguien que represente a miles, millones. En el fondo es Bueno, la misma lógica, uno tendría que decir, bueno, queremos que eso sea así o no, en el caso de los escaños reservados pueblo originario, quizá en el caso de las regiones, es una decisión política al final. no, por cierto, se podría decidir una cosa distinta. Lo que yo estoy diciendo es cuál es la lógica de nuestra resistencia a ampliar genéricamente tanto las facultades como la posibilidad de incidencia de la Cámara de las Regiones. Esa es la razón de fondo. Y porque nos interesa además, porque uno podría decir, bueno, entonces que la Cámara de las Regiones sea proporcional. Entonces la pregunta sería, ¿por qué tener dos órganos proporcionales? ¿No? Importa que sea regional. Respecto a los escaños, la regla aprobada es una regla de que los escaños deben estar correlacionados con la población indígena, con la proporcionalidad de la población de los pueblos indígenas. Ah, Eso tiene que ser ajustado, por cierto, y entonces va a haber alguna distancia de la aplicación, por así decirlo, estricta de la regla una persona un voto. No va a ser exactamente eso, por eso yo te decía lo más cercano posible a esta regla. Pero la idea va a ser que la idea es que el Congreso de Diputadas y Diputados responda lo más cerca posible de eso, porque hay que tomar en cuenta que parte de lo que esta nueva constitución también tiene que lograr es establecer una nueva relación con los pueblos originarios. Eso es una cuestión que antes de que empezara esta campaña de que todo es plurinacional y que es una constitución indigenista, antes de que empezara esa campaña, era una cuestión reconocida por todos como necesidad, ¿no? Bueno, en esa lógica se estableció que, como dice usted, que tengan una correlación con el porcentaje que representan, pero había una norma que de hecho se rechazó, no sé qué va a pasar cuando vuelva, que decían va a tener relación con quienes representan, pero sin perjuicio de lo anterior, va a haber uno asegurado para cada pueblo. Claro, ahí se pierde esa lógica, pero eso fue rechazado, por lo menos hasta ahora. Sí, bueno, no se pierde esa lógica, se debilita esa lógica, porque claro, es una corrección de lo que significa, o sea, la idea detrás de esa regla era el reconocimiento político de los pueblos indígenas exige que tengan alguna representación, al menos la mínima. Eso, por cierto, va a tener, como se rechazó esa regla, va a volver a ser discutido y veremos qué pasa.
¿Cuánto cree que está influyendo, sobre todo el colectivo socialista, que ayer eran los más criticados en las palabras del presidente Lagos? Desde el Partido Comunista decían, bueno, vamos a llamar al presidente Lagos a preguntarle a él básicamente cómo vamos a seguir o qué se hace. Sí, sí. Eso se dice normalmente en tono denunciatorio, ¿no? Así como si fuera una denuncia. Alguien habló ayer así como que hay un convencional ausente, que es Elizalde, cosas de ese tipo. Yo, en mi opinión, todo eso es parte del juego político. O sea, lo que pasa fuera de la convención, en algunos casos será las opiniones que tienen los partidos a los cuales los convencionales pertenecen, en otros casos será, pero es lo mismo, la opinión que tienen las asambleas que los convencionales dicen representar, o en otro caso será la opinión pública. Todo eso impacta en la convención, porque los convencionales no viven en Marte. ¿Ah? Y entonces, a mí no me parece, yo podría estar en desacuerdo con la posición que manifiesta, no sé, el presidente Lago, el expresidente Lago, el senador Elizalde. Eso es una cuestión de desacuerdo de fondo, pero que tienen derecho a expresar su opinión y que los convencionales, dada la posición que ocupan, si vienen o no de un partido político, si, etcétera, les hace peso esa decisión, esa opinión. Yo creo que no hay nada reprochable en eso, ¿no? No hay nada que acusar. Es parte de lo que uno esperaría que pasara. Y si me permite, yo sé que hay poco tiempo, pero si me permite una cosa, es que hay una cuestión importante que el expresidente Lagos dijo, y yo creo que debe ser destacada. Él dijo que la revisión integral, no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero quiero aprovechar esta oportunidad. Él dijo que la revisión integral, que según la Constitución había que hacer cada 5 años por el Consejo de la Justicia el funcionamiento de cada tribunal, le dejaba una duda abierta y quería que se la contestara. Y es si esa revisión integral iba a implicar revisión de los fallos judiciales por el Consejo de la Justicia, cosa que a él y a mí le parecía inaceptable. Y te lo menciono esto porque, como eso lo dijo el viernes pasado, y el lunes la convención aprobó una regla que dice explícitamente, hablando dos veces, lo dice dos veces, hablando de la revisión integral, que no incluirá la revisión de las resoluciones judiciales. Entonces yo creo que precisamente por la importancia que en la discusión el expresidente Lagos tiene, ya que pidió una aclaración y se le dio, sería una buena cosa que él, bueno, nos dijera si se da por satisfecho. Que dice, bueno, por lo menos en la parte de la revisión integral, yo quedo tranquilo que la regla que se aprobó es una regla adecuada. Así como él tiene derecho a expresar sus preocupaciones, yo esperaría que también él tuviera la responsabilidad de ir, bueno, también transmitiendo al público cuándo esas preocupaciones fueron adecuadamente solucionadas. Ahora, esto muestra, porque a propósito del debate, en que cada vez que alguien hace alguna crítica, muchas veces hay convencionales que están con una postura como no, esperen al texto final, o los meten a un saco de boicotear el proceso, pero una duda legítima más allá del presidente Lagos, pero muchas dudas de las que han surgido de académicos, de personas relevantes, se han ido aclarando y eso al final es bueno, porque se mejoran las cosas. Exactamente, yo no creo que uno deba criticar la crítica por ser crítica. ¿Me entiendes? O sea, uno puede criticar la crítica porque, bueno, yo estoy en desacuerdo. O sea, alguien puede decir algo y yo puedo decir, bueno, eso está equivocado. Eso, por supuesto que es parte de la discusión. Pero el hecho de que quienes no son miembros de la convención, opinen sobre lo que está decidiendo la convención y tengan crítica, etcétera, a mí me parece enteramente dentro, o sea, es lo que uno esperaría que pasara. Está bien que pase. Lo que sí es importante, creo yo, es precisamente que el proceso de aprobación de normas tiene una cierta lógica. O sea, primero aparecen ideas que son apoyadas por, no sé, 8 convencionales, entre las cuales está incluso la disolución de todos los poderes estatales. ¿No? ¿Por qué? Porque Ya, pero esa la rechazaron de plano, lo que pasa es que hay otras que avanzan en la comisión y por no, eso generan confusiones. A ese punto quiero ir, que al principio lo que se plantean son las ideas de un grupo pequeño de convencionales o más significativo, etcétera, muchas ideas. Y el proceso implica que esas ideas se van depurando, se van filtrando. Entonces, por ejemplo, claro, la disolución de todos los poderes estatales fue rechazada con 25 votos en contra y 0 a favor. No la votó a favor ni quien la había firmado, una de ellas. O sea, esa no tuvo ninguna. Otras avanzan más y se van corrigiendo más adelante en el camino. La insuficiencia, por ejemplo, de no aclarar que la revisión integral de la labor de los tribunales no incluiría la resolución. Eso no se dijo al principio en la comisión, se observó que era una insuficiencia y se corrigió. Entonces, yo creo que es súper importante. Precisamente porque esa crítica de afuera es válida.
que esa crítica se vaya actualizando. Por eso te decía lo del presidente Lagos, que si hay una crítica y esa crítica tiene impacto en lo que ocurre en la convención, bueno, el que critica diga, sí, mira, mi crítica era esta, pasó esto, y ahora yo me doy por satisfecho, o no me doy por satisfecho por las razones tales y cuales, pero que avance la conversación. Dos cosas muy breves para terminar, porque hablamos algo de la línea roja y ya se está volviendo cada vez más más común que cada grupo o cada sector empiece a decir, bueno, ¿cuáles son mis líneas rojas? Ayer el convencional Luciano Silva decía que el aborto, por ejemplo, era una línea roja para los evangélicos. ¿Qué le parece eso? Y cómo se puede ir expandiendo esto también en otros grupos, con otro tema, eventualmente. Bueno, yo diría esa es la opinión del convencional Luciano Silva. El convencional Silva no necesariamente habla por los, no sé, cientos de miles o millones de evangélicos, eso habrá que ver. Yo, respecto del caso del aborto, a mí una de las cuestiones que me ha llamado la atención es que la polémica pública que suscitó la decisión de incorporar el derecho de la mujer a la interrupción del embarazo fue mucho menos intensa de lo que fue la discusión cuando se discutió aborto en tres causales. O sea, yo creo que ahí eso muestra que algo ha cambiado en la sociedad chilena. Y respecto a líneas rojas, quiero decir una cosa más. Esta vez en relación con la discusión en sistema político. A diferencia de otras cosas, la Constitución nueva no puede no tener una cuestión, no puede no tener poder legislativo, no puede no tener presidente de la República, bueno, ya se aprobó eso. No puede no tener composición de las cámaras. Entonces yo diría, yo esperaría que en la discusión sobre el sistema político nadie tuviera línea. Porque tener una línea roja es lo mismo que decir, si esto no se me respeta, no se me concede, yo me bajo del acuerdo. Y bajarse del acuerdo significa contribuir a que no haya decisión al respecto. Y si no hay decisión al respecto, no hay constitución. Entonces yo esperaría que nadie llegara a esa conversación diciendo, esta es nuestra línea roja, que nadie tenga línea roja. Porque creo yo, lo más relevante para todos los que concurren a esa conversación es que haya una solución, un acuerdo al respecto. Una última cosa, que va en paralelo de la convención. A propósito de lo que se está votando, discutiendo de los quintos retiros, la centro derecha le ha solicitado al gobierno que busquen de alguna manera constitucional asegurar que no se van a expropiar los fondos. Se planteó, incluso lo planteó el ministro Jackson, que están pensando, van a presentar una reforma constitucional para que no se puedan expropiar. Pero muchos dicen, bueno, no se saca nada con hacer una reforma en esta constitución, si eventualmente va a quedar fuera de vigencia en algunos meses. Entonces se ha planteado la posibilidad de incorporarlo en la nueva y quieren que el gobierno interceda en eso. ¿Cómo lo ve usted, tanto política como técnicamente? ¿Se puede? A ver, yo creo que aquí hay que hacer una distinción que no siempre se hace, porque a mi juicio es obvio. Una cosa es qué pasa con los fondos actualmente acumulados en cuentas de ahorro individual, sean voluntarios o obligatorios. Y la respuesta de eso ha sido siempre, y el gobierno lo ha dicho siempre, y Gabriel Boric lo dijo cuando era candidato también, se ha dicho en todos los tonos. Esos fondos van a seguir siendo estando en cuentas de ahorro individual de los trabajadores. Eso no va a cambiar. Otra cosa que es parte de la discusión que tenemos que viene es si las cotizaciones del futuro van a entrar a cuentas de ahorro individual o van a entrar a algún sistema solidario, etc. ¿No? Pero que el nuevo sistema no va a implicar pérdida de la propiedad sobre los ahorros ya existentes en las cuentas de ahorro individual, voluntarias o no, eso no está en discusión. Entonces yo entiendo que la reforma constitucional que se anunció es una que asegura eso que ya está dicho en todos los tonos, que lo que está en las cuentas de ahorro individual no va a ser, no, los trabajadores no van a perder su dominio sobre ello. Eso entonces no es lo mismo que decir en el futuro sistema de pensiones, todas las cotizaciones siempre van a entrar en cuentas de ahorro individual. Porque si la Constitución dijera eso, lo que estaría haciendo es constitucionalizar el sistema de capitalización individual, cosa que ni siquiera la Constitución del 80 hizo, ¿no? Entonces yo me opondría a una regla que dijera cualquier cotización de pensiones para el futuro en cualquier sistema que se haga siempre va a entrar a cuentas de ahorro individual. Eso no es la cuestión. O sea, solo para lo pasado podría eventualmente hacerse algo. O sea, la cuestión, entiendo yo, lo de la, entre comillas, expropiación, se refiere a recursos que las personas tienen en sus cuentas de ahorro individual. Y eso, creo yo, eso perfectamente podría tratarse en la nueva Constitución en una disposición transitoria, porque no se refiere al régimen permanente, se refiere a que cualquiera que sea el nuevo sistema y cualquiera que sea el modo de transición del sistema activo al sistema nuevo,
Eso, en todo caso, tiene que respetar el hecho de que los fondos que se encuentran en cuentas de ahorro individual seguirán siendo de propiedad de los trabajadores. Muchísimas gracias por su tiempo, nos pasamos bastante, pero bueno, hay tantos temas relevantes que abordar. Pues muchas gracias, que tengan muy buen día. Muchas gracias a ti, Bárbara. Ya, pues los dejamos invitados a seguir junto a nosotros informándose en emol.com.